Buen día, seguidores y seguidoras de este canal, Margarita Rosa C. Bienvenidos al video del día de hoy y si es tu primer ingreso, suscríbete a este canal y da un like, ya que este video va a tratar un asunto de mucho interés para toda persona que tiene un emprendimiento o va a iniciarse como empresario o trabaja o va a iniciar su vida laboral. Y para ello vamos a utilizar el muy conocido ejercicio La Vaquita que Ríe. El ejercicio denominado La Vaquita que Ríe es uno de los más utilizados por diversas facultades de muchísimas universidades. Vamos a presentar en este video el que en calidad de estudiante he resuelto y presentado en el cursado del pregrado en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Este ejercicio fue asignado en el área de Derecho Público General y Laboral. Lo presenté con excelente resultado. No creo necesario recordarles que el objetivo de este video es que la solución planteada sirva de ejemplo u orientación y de ninguna manera para otros fines. Adicionalmente debe quedar claro, este ejercicio ha sido resuelto con fundamento en las normas y la jurisprudencia vigente en Colombia en el año 2024. Ten presente que debes aplicar las normas APA vigentes para presentación de trabajos escritos por parte de estudiantes universitarios. Al final del video veremos un ejemplo de página de presentación para este trabajo siguiendo las normas APA vigentes en el 2024. Lo primero que miraremos es el caso objeto de estudio que se nos narra. Queda claro que los hechos y o situaciones descritas son ficticios, así como los nombres de personajes que aparecen en el relato tampoco son reales. Cualquier parecido con la realidad es en todos los casos una coincidencia, una casualidad. El caso que nos trae este ejercicio lo identificamos en nuestro trabajo escrito como el punto número 1, estudio del caso. Y de este caso derivan 10 situaciones. De todas maneras, suscríbete al canal, da clic en la campanita y comenta. Así que acompáñame en el desarrollo de este ejercicio. Vamos. Estudio de caso. La fábrica La Vaquita que Ríe está radicada en la ciudad de Macondo y tiene una trayectoria de 25 años en el mercado. Esto le ha valido el reconocimiento en la región y se ha destacado incluso a escala nacional por sus excelentes productos lácteos. Zacarías Aguas del Río, vicepresidente comercial, decide contratar un grupo de consultores debido a que unas encuestas aplicadas a los trabajadores y vecinos han arrojado las siguientes situaciones. Situación 1. Los habitantes del barrio cercano se encuentran molestos por las basuras que la fábrica arroja diariamente por la puerta lateral, porque son insuficientes los recipientes de residuos que hay para depositar la basura y se generan malos olores de manera continua. Situación 2. Hay desigualdad en el pago que se le hace a Berta Sueldo Bajo profesional en mercadeo y ventas. Al compararlo con Diego Afortunado, dedicado a la misma función, Afortunado tiene un salario más alto, sin explicación alguna. Al revisar las hojas de vida, los empleados tienen los mismos títulos y antigüedad en la empresa. Situación 3. Existe la queja reiterada de la secretaria Eugenia Ingenua sobre la negación de medicamentos por parte de la EPS para la enfermedad que padece y que afecta su rendimiento laboral. Situación 4. Hay incrementos en el servicio público de agua que no se reflejan en la producción y el consumo real del servicio. Cobran el doble del consumo promedio. Situación 5. En el reglamento interno se consagra como causal de despido tener el cabello largo o por encima de los hombros, ya que se requiere total higiene y pulcritud de todos los empleados, tanto para hombres como mujeres. Situación 6. En la puerta de salida de la empresa, un celador encontró entre las cosas personales de José Silencio un computador portátil que corresponde a la marca de la empresa. El empleado fue despedido inmediatamente sin ser escuchado. Situación 7. Existe la queja reiterada de José Quejoso porque la empresa no le está consignando el salario hace 2 meses y no se ha hecho nada al respecto. El jefe de personal afirma que tiene las consignaciones mensuales a la cuenta de ahorros del trabajador José Quejoso y por eso es la palabra del trabajador contra la evidencia. Situación 8. Los empleados de la empacadora tienen turnos de 8 horas diarias, pero no se respeta la hora para el almuerzo. Situación 9.
El jefe de empaques plásticos tiene problemas personales con los empleados a su cargo y les sugiere que renuncien para evitar líos con el presidente de la empresa. Situación 10. El supervisor auxiliar Macario Descuidos se encuentra incapacitado por el accidente que tuvo hace 3 días. Se resbaló un motor eléctrico y cayó sobre los dedos de su pie derecho, causándole microfracturas. Está entablillado y no podrá trabajar por 21 días y aún no se ha conseguido reemplazo. Al final, esta parte del trabajo escrito nos quedará así. En este ejercicio se nos pide que realicemos un estudio del caso y de cada situación legal que se presenta, y de esta manera se pueda prevenir situaciones legales que afecten el futuro y productividad de la empresa. De donde se colige que esencialmente lo que la empresa La Vaquita que Ríe requiere de nosotros es que le comuniquemos para cada una de las situaciones las recomendaciones que le permita prevenir situaciones legales que afecten el futuro y productividad de la empresa. Así que empecemos con las recomendaciones. Este acápite que vamos a escribir lo identificamos como el punto número 2, recomendaciones, teniendo en cuenta que son 10 recomendaciones para cada una de las 10 situaciones. Es necesario hacer una pequeña introducción a estas recomendaciones, la cual podría ser algo así. 2. Recomendaciones. Luego de analizar las diferentes situaciones presentadas en el caso de la empresa La Vaquita que Ríe y para prevenir situaciones legales que afecten el futuro y productividad de la empresa, es menester presentar las recomendaciones discriminando cada una de ellas así. Situación 1. Los habitantes del barrio cercano se encuentran molestos por las basuras que la fábrica arroja diariamente por la puerta lateral, porque son insuficientes los recipientes de residuos que hay para depositar la basura y se genera malos olores de manera continua. Esta situación plantea el tema de disposición de residuos y el medio ambiente por parte de empresas y o emprendedores. Por eso es necesario preguntarnos a qué obligaciones o prohibiciones se sujeta una empresa o un emprendedor respecto a la disposición de residuos generados por la actividad económica que desarrolla. En otras palabras, ¿a qué normas ambientales queda sometido usted cuando decide desarrollar cualquier actividad económica en Colombia? Encontraremos la respuesta analizando esta situación 1. Respecto a esta situación 1, y si vas a poner en marcha un emprendimiento, lo primero es determinar el tipo de basura que produce la actividad económica. Para el caso de La Vaquita que Ríe, se trata de la industria de lácteos. Por lo tanto, su basura está compuesta por residuos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos. Teniendo claro esto, debemos preguntarnos, ¿qué normas legales aplican para la disposición de residuos líquidos y sólidos, orgánicos e inorgánicos? Bueno, el artículo 24 de la Ley 9 de 1979 establece que ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada. Y el artículo 29 de la misma norma establece que cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas la entidad responsable del aseo no pueda efectuar la recolección, corresponderá a la persona o establecimiento productores su recolección, transporte y disposición final. En lo que respecta a residuos líquidos, el numeral 6 del artículo 223343 del decreto 1076 del 2015 establece que no se admite vertimientos en calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. En cuanto a la disposición final de residuos y o basura, la citada Ley 9 de 1979 en el artículo 231 establece que cuando por la índole de los residuos líquidos producidos en un establecimiento industrial no se permita la disposición de estos, en los recolectores públicos se deberán construir sistemas que garanticen su disposición final. Y el parágrafo del mismo artículo determina que las basuras resultantes de procesos industriales serán convenientemente tratadas antes de su disposición final cuando sus características especiales lo exijan. El artículo 2 del decreto 948 de 1995 respecto a la protección de la calidad del aire define olor ofensivo como el olor generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. En lo que respecta a las sanciones que afrontaría la empresa,
al tenor del artículo 576, la Ley 9 de 1979 y el artículo 121 del decreto 948 de 1995, estas van desde multas hasta el cierre definitivo del establecimiento o edificación o clausura definitiva de la actividad y la consiguiente revocatoria de la licencia ambiental y de los permisos existentes. Así que debemos tener mucho, pero mucho cuidado para no caer en estas fuertes sanciones. La norma soporte de estas medidas es fundamentalmente la contenida por el artículo 79 de la Constitución Nacional, la cual consagra que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. En consecuencia, y luego de haber estudiado la situación 1 a la luz de las normas legales vigentes, procedemos a presentar la recomendación respectiva expresando que la empresa La Vaquita que Ríe debe contratar los servicios de un tercero que se encargue de manera eficiente de la recolección, transporte y disposición final de la basura que produce o en su defecto crear o vincularse a un proyecto para el aprovechamiento de los residuos lácteos para la producción de biogás. Y por lo tanto, la solución podemos redactarla así. Solucionada la situación 1, pasamos a analizar la situación 2. Esta situación 2 trata el tema de la desigualdad de la mujer en el ámbito laboral. Entonces, es necesario preguntarnos, ¿qué acciones debe evitar el emprendedor para que su empresa no dé un trato injustificadamente desigual a la mujer trabajadora? ¿Cuáles son los requisitos legales y fácticos para que una mujer pueda presentar una reclamación por desigualdad en el ámbito laboral? ¿Qué normas legales y decisiones jurisprudenciales regulan el derecho a la igualdad de la mujer en el ámbito laboral? El análisis de la situación 2 nos dará estas respuestas, así que vamos a darle solución. Empezamos con la transcripción de la situación 2 que queda así. Situación 2. Hay desigualdad en el pago que se le hace a Berta Jaimes, profesional en mercadeo y ventas. Al compararlo con Diego López dedicado a la misma función, López tiene un salario más alto, sin explicación alguna. Al revisar las hojas de vida, los empleados tienen los mismos títulos y antigüedad en la empresa. De inmediato, la situación 2 nos plantea que hay desigualdad en el pago. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿la desigualdad en el pago tal como está narrada en la situación 2 tiene justificación jurídica? ¿La carga de la prueba recae sobre el empleador o sobre la trabajadora? Es decir, ¿tiene la trabajadora el deber de probar la desigualdad injustificada o por el contrario, es el empresario quien tiene el deber de probar que no hay trato desigual? ¿O dada la desigualdad, tiene el empleador que probar que la desigualdad está jurídicamente justificada? ¿Cuál es el término de prescripción de las reclamaciones por desigualdad en el ámbito laboral? En otras palabras, ¿con cuánto tiempo cuenta la trabajadora para iniciar una reclamación jurídica por desigualdad en el ámbito laboral? Las respuestas a estas preguntas la encontramos al tenor de las siguientes normas legales. El artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo establece 3 condiciones para tener derecho a la garantía de igual salario, las cuales son igual cargo, igual jornada e igual condiciones de eficiencia. Esta misma norma en el numeral 9 del artículo 62 determina que son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. En lo que respecta a los derechos laborales, el citado código expresa en su artículo 488 que las acciones tendientes a reclamar derechos laborales prescriben en 3 años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. En el mismo sentido, se determina en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Respecto a la carga de la prueba de las condiciones de eficiencia de la trabajadora para demostrar la violación del principio de igualdad en materia retributiva y en razón a que nada se expresa respecto a las fechas de vinculación laboral, es necesario tener presente que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con radicación número 44317 del 10 de diciembre de 2014, estableció que en las relaciones causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1496 de 2011, que adiciona un tercer numeral al artículo 143 del Decreto 2663 de 1950, Código Sustantivo de Trabajo,
La carga de la prueba corresponde al empleador al tenor del contenido del numeral 3 del artículo 143 del decreto 2663 de 1950, el cual expresa que todo trato diferenciado en materia de retribución se tendrá como injustificado hasta tanto el empleador demuestre lo contrario. Pero cuando las relaciones laborales fueron causadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1496 de 2011, se debe aplicar el principio de carga dinámica, según el cual se debe asignar la carga de probar a la parte procesal que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. De acuerdo con lo anterior, a la trabajadora solo le corresponde aportar indicios sobre la existencia de un trato remunerativo diferenciado, pero corresponde al empleador aportar pruebas que justifique la razonabilidad de dicho trato. El diccionario de la Real Academia Española define indicio como fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, dando como ejemplo la oración. La fuga del sospechoso fue un indicio de su culpa. El mismo diccionario citado define inferir como deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa, dando como ejemplo la oración. Se infiere de su rostro que está contento. Adicionalmente, se ha establecido que los indicios son medio de prueba. Así lo determina el artículo 165 del Código General del Proceso. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, Decreto Ley 2158 de 1948, en su artículo 51 establece que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley. Si la empresa La Vaquita que Ríe no basa la diferenciación salarial en criterios objetivos, no solo viola la legislación laboral nacional, sino también los siguientes convenios de la OIT. A. Convenio de la OIT número 100 de 1951 y su correspondiente recomendación número 90 sobre la igualdad de remuneración, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963. En este convenio se establece el principio de la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. B. Convenio de la OIT 111 de 1958 sobre la discriminación, empleo y ocupación, ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969. El término discriminación en este convenio comprende cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. Se debe tener presente que al tenor del artículo 93 de la Constitución Nacional, estos convenios hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad por haber sido ratificados. Del contenido en el enunciado se puede concluir que se trata de una trabajadora antigua, por lo tanto, de hacer caso omiso a la recomendación que hemos presentado a la empresa La Vaquita que Ríe, esta afrontará una demanda con un alto porcentaje de posibilidad de perder en la confrontación y con costos elevados que podrá incluir por lo menos reliquidación salarial, condena al pago de la sanción contenida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a saber, un día de salario por cada retardo en el pago de cesantías, el pago de la diferencia entre los aportes a seguridad social en pensión que debió efectuar y lo que consignó. Adicionalmente, y luego de haber estudiado la situación 2, a la luz de las normas legales citadas, es necesario verificar si el rendimiento de la trabajadora Berta Jaimes es deficiente o, por el contrario, el rendimiento de la trabajadora Berta Jaimes corresponde o es superior al promedio en labores análogas que realiza el trabajador Diego López. Por lo tanto, la solución podemos redactarla así. Esa fue la solución para la situación 2. Ahora pasamos a redactar las recomendaciones para la situación 3. La situación 3 trae para el análisis el tema de la salud en el ámbito laboral, planteados de la siguiente manera. Situación 3. Existe la queja reiterada de la secretaria Eugenia Domínguez sobre la negación de medicamentos por parte de la EPS para la enfermedad que padece y que afecta su rendimiento laboral. Hay que tener en cuenta que actualmente en Colombia la salud no es un negocio.
Hasta la fecha de este video, la salud en Colombia es un derecho y en la mayoría de las circunstancias se ha determinado que es un derecho fundamental. Por lo tanto, para presentar las recomendaciones correspondientes a la situación 3, es necesario referirnos a las siguientes normas legales. Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional. El artículo 126 de la Ley 1438 de 2011. El artículo 1 del Decreto 2591 de 1991. La Resolución 3050 de 2022 emanada del Ministerio del Trabajo. El artículo 22321 del Decreto 1333 de 2018, el párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley 776 de 2002, el artículo 29 del Decreto 1352 de 2013 y la sentencia C-531 de 2000 de la Honorable Corte Constitucional. De conformidad con estas normas, la solución de la situación queda así. Situación 3. Existe la queja reiterada de la secretaria Eugenia Domínguez sobre la negación de medicamentos por parte de la EPS para la enfermedad que padece y que afecta su rendimiento laboral. De acuerdo con lo narrado en esta situación 3, podemos deducir dos elementos así. El primero de ellos consiste en que la secretaria Eugenia Domínguez no recibe los medicamentos de parte de su EPS, presentando queja reiterada a su empleador por este hecho. Y el segundo elemento es la afectación del rendimiento laboral de la trabajadora causado por la enfermedad que padece. Respecto al primer elemento, es recomendable que la empresa La Vaquita que Ríe oficie a la trabajadora informando que el incumplimiento en la entrega de medicamentos por parte de su EPS es un asunto personal entre ella y su EPS. Que La Vaquita que Ríe cumple sin dilación con su obligación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual le da derecho a la trabajadora a recibir sus medicamentos de parte de la EPS en forma oportuna y por lo tanto, como cualquier ciudadano, siempre gozará de la libertad para utilizar las acciones constitucionales y legales que la legislación colombiana determina para defender su derecho a la salud y a la vida, como por ejemplo la acción de tutela en contra de su EPS. En lo relacionado con el segundo de los elementos consiste en la afectación del rendimiento laboral de la trabajadora causado por la enfermedad que padece. De la narración podemos deducir que la empresa La Vaquita que Ríe conoce la valoración que la EPS o la ARL han realizado respecto a la situación de salud de la trabajadora, ya que se expresa en la narración que la enfermedad que padece es la causa de la afectación de su rendimiento. De acuerdo con esto, se recomienda a la empresa La Vaquita que Ríe que implemente el programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional de los trabajadores de La Vaquita que Ríe y la realización del estudio del puesto de trabajo de la trabajadora para el desarrollo del programa de rehabilitación integral y reincorporación ocupacional y laboral de la trabajadora Eugenia Domínguez. Asimismo, llevar un historial de los estudios realizados para la determinación de la reconversión de la mano de obra o la reubicación de la trabajadora o la reincorporación laboral, garantizando su continuidad dentro de la empresa mientras recupera su estado de salud si la recuperación fuere posible. Las recomendaciones para esta situación aquí proporcionada se fundamentan en las siguientes razones de orden legal y jurisprudencial. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o particular. Respecto al derecho a la salud como derecho fundamental, en sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional estableció la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna. De acuerdo con el artículo 126 de la Ley 1438 del 2011, la Superintendencia Nacional de Salud no ejerce funciones jurisdiccionales para solucionar las controversias sobre el suministro, distribución y entrega de medicamentos, por lo que no se cuenta con otro medio judicial ordinario diferente a la acción de tutela para solucionar la posible vulneración de los derechos fundamentales derivados de la no entrega de medicamentos. A la luz del artículo 86 constitucional
ya mencionado y del artículo primero del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y contra particulares. Por otra parte, respecto a la afectación del rendimiento laboral debido a la enfermedad de la trabajadora, el literal L del artículo 6 de la resolución 3050 de 2022, emanada del Ministerio del Trabajo, establece como una de las responsabilidades del empleador realizar los estudios de puesto de trabajo necesarios para el desarrollo del programa de rehabilitación integral y reincorporación ocupacional y laboral. Asimismo, llevar un historial de los estudios realizados. El artículo 4 de la resolución 3050 de 2022, mencionada arriba, determina que una de las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales es asesorar a las empresas para el desarrollo e implementación del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional de los trabajadores al interior del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Consecuentemente, el artículo 22321 del decreto 1333 de 2018 prescribe que la revisión periódica de la incapacidad por enfermedad general de origen común será adelantada por las EPS y demás EOC, entidades obligadas a compensar, quienes deberán adelantar las siguientes acciones. 1. Detectar los casos en los que los tiempos de rehabilitación y recuperación del paciente se desvíen de los previstos para una condición de salud específica, identificando el grupo de pacientes que está en riesgo de presentar incapacidad prolongada. 2. Realizar a los pacientes mencionados un plan integral de tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación, que permita valorar cada 60 días calendario el avance de la recuperación de su capacidad laboral, constatando el curso normal de la evolución del tratamiento regular y efectivo y el estado de la recuperación. La valoración podrá realizarse antes del plazo señalado si así lo considera el médico tratante de acuerdo con la evolución del estado del paciente. 3. Consignar en la historia clínica por parte del médico u odontólogo tratante el resultado de las acciones de que tratan los numerales anteriores y comunicar al área de prestaciones económicas de la EPS o AFP, administradora de pensiones, que tenga a cargo el reconocimiento y pago de la incapacidad según sea el caso. El párrafo cuarto del artículo 3 de la Ley 776 de 2002 establece que si aún posterior a la incapacidad en el plazo establecido legalmente, que va desde 180 hasta 360 días, no se hubiese logrado la curación o rehabilitación, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez, la ARP, hoy ARL, continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal. De conformidad con el artículo 29 del decreto 1352 de 2013, el empleador puede solicitar el proceso de calificación ante las juntas regionales de calificación de invalidez si transcurridos 30 días calendarios después de terminado el proceso de rehabilitación integral aún no ha sido calificado en primera oportunidad. La Corte Constitucional, en sentencia C-531 de 2000, estableció que un trabajador que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o discapacidad por causa de una disminución de capacidad física o mental tiene el derecho a permanecer en el empleo. Cualquier despido en el cual el juez de tutela constate que la terminación del vínculo laboral obedeció a las causales antes descritas se torna entonces ineficaz, siendo procedente ordenar el respectivo reintegro del trabajador. Así ha quedado resuelta la situación 3. En el próximo video verán ya resueltas las situaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del ejercicio de la vaquita que ríe. Situaciones ya resueltas aplicando la técnica explicada en este video. Así que no olvides darle clic a la campanita para que seas una de las primeras personas en conocer todas las respuestas del ejercicio de Derecho General y Laboral denominado la vaquita que ríe. Dale un like a este video y comenta. Nos vemos en el próximo video. Chao.